555. Ese es el número que la Media Luna Roja iraní acaba de poner sobre la mesa ante el mundo entero. 555 personas muertas en los ataques americanos e israelíes sobre Irán. No es una cifra de un gobierno en guerra con incentivos para exagerar sus pérdidas para ganar simpatía internacional. Es la cifra de la Media Luna Roja, el equivalente iraní de la Cruz Roja, una organización humanitaria cuya credibilidad depende precisamente de reportar números verificados, no números políticos. 555 en menos de 48 horas. Y mientras el mundo procesa ese número, llegó otra noticia que podría cambiar el cálculo político y militar de esta guerra de una manera que ninguno de sus arquitectos anticipó. En Kuwait, a 32 kilómetros al oeste de la capital, videos verificados por Al Jazeera muestran denso humo negro elevándose sobre la ciudad de Al-Hara después de que un avión de combate fuera visto estrellándose. Reportes no confirmados sugieren que era un F-15 americano. Si eso se confirma, un avión de guerra americano acaba de caer en suelo de un país aliado en el Golfo, y eso cambia todo. Fuente: Al Jazeera. Empecemos por los 555 muertos, porque ese número requiere un análisis que va mucho más allá de la cifra en sí. Cuando comenzaron los ataques el sábado por la mañana, la narrativa oficial americana e israelí fue consistente. Operación quirúrgica contra instalaciones de misiles, objetivos militares precisos, minimización de víctimas civiles. Esa narrativa fue cuestionada desde el primer momento por el embajador iraní ante las Naciones Unidas, que habló de ataques deliberados contra barrios civiles. Fue cuestionada por la cifra de 85 niñas muertas en una escuela en el sur de Irán, y ahora es cuestionada por el número más contundente que ha llegado hasta el momento: 555 muertos confirmados por una organización humanitaria en menos de 2 días de ataques. Para poner ese número en perspectiva, en los primeros 2 días de la invasión americana de Irak en 2003, las víctimas civiles documentadas eran significativamente menores. En los primeros 2 días de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, las cifras de víctimas civiles confirmadas también eran menores. 555 en 48 horas en un país que no estaba en guerra antes del sábado por la mañana es una cifra que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y los gobiernos de todo el mundo van a tener que responder. La cifra también tiene implicaciones para el argumento legal que Irán está construyendo ante la comunidad internacional. El canciller iraní Araghchi ya presentó formalmente ante la ONU la posición de que los ataques americanos e israelíes constituyen una violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y una agresión armada que justifica la autodefensa bajo el artículo 51. 555 muertos documentados por la Media Luna Roja fortalecen ese argumento de una manera que las declaraciones políticas no pueden. Los números humanitarios son los que mueven la opinión pública global. Son los que convierten una operación militar en una crisis de conciencia para los países que hasta ahora han permanecido neutrales o ambiguos. Son los que hacen que gobiernos que no querían involucrarse se vean obligados a tomar posición. La guerra de las narrativas, que se libra en paralelo a la guerra de los misiles, acaba de recibir su argumento más poderoso del lado iraní. Ahora pasemos al avión caído en Kuwait, porque esta noticia, confirmada por Al Jazeera, tiene el potencial de ser el evento más significativo de las últimas horas en términos de sus consecuencias para el conflicto. Los videos verificados por Al Jazeera muestran humo denso y negro elevándose sobre Al-Jahra, una ciudad a 32 kilómetros al oeste de Kuwait City. Un avión de combate fue visto estrellándose. Al Jazeera verificó el video del avión cayendo. Reportes no confirmados sugieren que era un F-15 americano. El F-15 Eagle es uno de los cazas más avanzados y exitosos de la historia de la aviación militar americana. Tiene un historial de combate extraordinario que incluye más de 100 victorias aéreas sin ninguna pérdida en combate desde su introducción en 1976. Si un F-15 americano fue derribado sobre Kuwait, sería la primera pérdida de combate de ese avión en su historia operacional. Pero más importante que el récord histórico del avión es lo que significaría políticamente.
Con el piloto confirmado vivo, la historia del avión caído cambia de tono, pero no de importancia política. Cuando soldados o pilotos americanos son puestos en peligro en combate, la naturaleza del debate político en los Estados Unidos cambia fundamentalmente. El Congreso, que estaba debatiendo si Trump tenía autoridad constitucional para atacar a Irán sin su aprobación, se convierte en el Congreso que está respondiendo ante la opinión pública a la muerte de un piloto americano. Los medios que cubrían la guerra como un evento geopolítico distante se convierten en medios que están humanizando al primer americano caído con nombre, apellido, edad y ciudad natal. La opinión pública americana, que en este momento está dividida sobre si los ataques contra Irán eran necesarios o justificados, se convierte en una opinión pública procesando el duelo nacional que siempre acompaña a la pérdida de un soldado en combate. Al Jazeera confirmó que un piloto fue visto eyectando de la aeronave y sobrevivió. Las imágenes verificadas muestran el paracaídas desplegándose antes del impacto. El gobierno kuwaití no ha hecho ningún anuncio oficial sobre el incidente. La supervivencia del piloto es la única buena noticia en medio de un día cargado de cifras devastadoras. Pero su supervivencia no elimina la pregunta política que este incidente plantea. Un avión de guerra americano cayó sobre territorio de un aliado en el Golfo, y Trump va a tener que explicar ante el Congreso y la opinión pública americana cómo un avión americano terminó cayendo sobre Kuwait. Hay que ser muy claros sobre lo que sabemos y lo que no sabemos en este momento sobre el avión en Kuwait. Los videos son reales y verificados. El humo es real. El avión que se ve cayendo en las imágenes es real. Pero la identidad del avión, su nacionalidad y la causa del accidente o derribo son todavía no confirmadas oficialmente. Podría ser un F-15 americano derribado por defensas iraníes. Podría ser un avión de otro país que operaba en la región. Podría ser un accidente no relacionado con combate. La niebla de la guerra que envuelve toda la información que llega del Golfo en este momento también envuelve esta noticia. Pero la velocidad con que los reportes no confirmados de que era un F-15 americano se están extendiendo en las redes sociales y los medios de comunicación significa que el impacto político de esta imagen ya está ocurriendo independientemente de la confirmación oficial. Las narrativas en tiempos de guerra no esperan a la confirmación oficial. Se forman con lo que está disponible y luego la confirmación o desmentido llega después. Kuwait es un escenario particularmente significativo para este tipo de incidente. Kuwait fue liberada por los Estados Unidos en 1991 después de la invasión iraquí y ha tenido desde entonces una de las relaciones más estrechas con Washington de cualquier país del Golfo. Alberga bases militares americanas. Ha sido consistentemente uno de los aliados más confiables de los Estados Unidos en la región. Que un avión americano caiga sobre territorio kuwaití, sea por fuego enemigo o por cualquier otra causa, pone a Kuwait en una posición extraordinariamente delicada. Es el aliado que está siendo usado como base para las operaciones americanas. Es también el país cuyo territorio está siendo afectado por las consecuencias de esas operaciones. La balanza entre ser aliado de Washington y proteger a su propia población civil de los efectos del conflicto es una balanza que el gobierno kuwaití va a tener que gestionar con mucho cuidado en las próximas horas. El contexto de las cifras de víctimas y el posible derribo del avión americano llega en un momento en que la retórica de ambas partes ha alcanzado niveles que hacen que cualquier desescalada parezca extraordinariamente difícil. Trump amenazó con una fuerza nunca vista antes si Irán continúa retaliando. Los guardias revolucionarios prometieron la operación más devastadora en la historia de la República Islámica. El nuevo Consejo de Transición iraní, formado por el presidente Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial y un jurista del Consejo de Guardianes, tiene todos los incentivos políticos internos para demostrar que la muerte de Jamenei no debilitó la capacidad de respuesta de Irán, sino que la energizó. Un gobierno de transición que capitula ante la presión militar externa en sus primeros días de existencia no tiene ninguna legitimidad para gobernar un país en luto que acaba de perder a su líder de 37 años.
La lógica política interna iraní apunta hacia la escalada, no hacia la negociación. Lo que los 555 muertos y el posible avión americano caído tienen en común es que ambos son el tipo de información que cambia el cálculo de los actores que hasta ahora han permanecido al margen de este conflicto. China, que exigió un alto al fuego pero no ha tomado medidas concretas más allá de las declaraciones diplomáticas, va a ver en estas cifras un argumento adicional para una posición más activa. Rusia, que llamó a la negociación junto con Qatar, va a usar estas cifras en los foros internacionales para construir el caso de que los ataques americanos e israelíes no son una operación quirúrgica, sino una campaña de bombardeo masivo con consecuencias humanitarias documentadas. Los países del sur global, que han observado la guerra sin pronunciarse, van a enfrentar presión de sus propias opiniones públicas para adoptar posiciones más claras. El número 555 tiene una fuerza moral que las declaraciones políticas no tienen. Hay una dimensión de esta guerra que está siendo subestimada en el análisis estratégico, pero que va a ser cada vez más importante a medida que pasan los días. Es la dimensión del agotamiento. Las guerras modernas no se ganan solo con superioridad militar, se ganan también con la capacidad de sostener el esfuerzo político, económico y humano durante el tiempo necesario. Estados Unidos tiene la mayor fuerza militar del mundo, pero tiene elecciones de medio término en noviembre. Tiene una deuda nacional de $35 billones. Tiene un Congreso que ya está cuestionando la autoridad del presidente para ir a la guerra sin su aprobación. Tiene aliados europeos que expresan preocupación en lugar de apoyo entusiasta. Y ahora tiene, posiblemente, el primer avión americano caído en combate en esta guerra y más de 500 civiles iraníes muertos que van a aparecer en las pantallas de televisión de todo el mundo. Irán, por su parte, tiene su propio agotamiento que gestionar, pero también tiene la motivación del martirio, la cohesión que genera la amenaza externa y un sistema institucional que, según el propio análisis de los expertos, puede operar sin su líder supremo. Esta guerra va a ser larga. Esa es la conclusión que se impone al analizar todo lo que ha ocurrido en sus primeros 2 días. No tiene una condición de salida articulada que ambas partes puedan aceptar. No tiene mediadores con suficiente influencia sobre ambas partes para construir un proceso de negociación. No tiene la presión de opinión pública doméstica en los Estados Unidos ni en Israel, que históricamente ha sido el factor que más ha influido en la decisión de terminar una guerra americana. 555 muertos en 48 horas. Un posible avión americano caído en Kuwait. Una nueva oleada de ataques sobre Teherán. Una amenaza de fuerza nunca vista antes. Y un consejo de transición iraní que tiene todos los incentivos para demostrar que la muerte de Jamenei no cambió nada. Este no es el final de algo. Es el comienzo de una fase mucho más larga y mucho más costosa de lo que cualquiera quería admitir cuando todo esto comenzó. No apartes los ojos de esto. Fuente Al Jazeera.